Bueno, nuevamente bendiciones, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí en nuestra primer clase de Zoom, de esta clase de Ministerio Pastoral, una clase pues para mí un poco especial. A mí me gusta mucho porque aquí vamos a hablar y vamos a pensar y repensar nuestras áreas de ministerio, ¿no? Y como explicaba un poquito en el video que les compartí para la primera semana, cuando miramos el área de ministerio pastoral, algunos pensamos, bueno, yo no soy pastor, yo no soy pastora. Pero en realidad todos estamos llamados a una pastoral, todos cuidamos personas, todos ejercemos un ministerio dentro de la iglesia, lo lideres o seas parte, y todos en cierta forma ministramos a otros, todos tenemos la gran comisión de extender el reino y en esa área estamos ejerciendo un ministerio pastoral también. Muchas veces pastoreamos en medio de nuestros trabajos, pastoreamos en medio de las escuelas donde vamos. Llevamos el pastorado adentro porque somos llamados de parte de Dios y de Jesús a pastorear gente, a cuidar a la gente y a alcanzar a la gente. Entonces, por ese aspecto todos nos podemos identificar y yo ahora voy a compartirte una palabra, después quisiera que en un minuto tú te presentes, quizás entre ustedes ya se conocen, otros no nos conocemos todavía, y que nos digas a qué ministerio sirves dentro de tu iglesia, si estás sirviendo algún ministerio y cuál es el ministerio que crees que Dios te ha llamado a ejercer, ¿sí? Pero yo antes quisiera compartirte una palabra, no sé por qué, hoy a la mañana pensaba y pensaba en ustedes y oraba por ustedes. Y Dios me traía esta palabra, es un devocional mío que escribí hace unas semanas y tiene que ver con el libro de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 1, versículo 6 al 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jehová, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Neguet, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, del Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y a mí el versículo que más me impactó fue el versículo 6, donde Dios le dice, ustedes han pasado mucho tiempo en el monte de Horeb, que es el monte Sinaí. Y Dios le habla a un pueblo, y en esto me identifiqué yo, y creo que nos podemos identificar todos, a un pueblo rescatado, ¿verdad? Pueblo de Israel, esclavo en Egipto, y viene, Dios levanta, dice que Dios escucha su clamor, viene, levanta a Moisés, un libertador, y el pueblo sale. Como tú y yo, un día fuimos rescatados de nuestros pecados, de nuestra vida, Dios puso a alguien en nosotros y empezamos a caminar con Dios y nos encontramos en un monte Oreb, un monte donde hay promesas, donde hemos visto milagros de Dios como el pueblo de Israel, donde Dios abre el mar, donde desciende el maná, donde Dios le da los mandamientos a Moisés y comenzamos a tener una nueva vida, una nueva noción de quiénes somos, empezamos a entender los valores de Dios hacia nuestra vida y empezamos a tener cambios, pero no dejamos de ser el pueblo rescatado. Y no dejamos nosotros, al igual que el pueblo de Israel, de contemplarnos como el pueblo rescatado. Pero cuando viene Dios y se relatan deuteronomios, tú te das cuenta que Dios le está diciendo al pueblo, es tiempo de que conquistes todas las tierras. Y lo está llamando a dejar de ser una mente de rescatados. Nunca vamos a dejar de ser rescatados porque Cristo nos rescató, ¿verdad? Pero necesitaban cambiar ellos la mente de un pueblo que había sido rescatado y que vivía como rescatado a un pueblo que necesitaba vivir como conquistador. Y en nuestros aspectos de liderazgo, estamos todos aquí como líderes de Dios. A veces necesitamos cambiar ciertos pensamientos en nuestro ministerio. Cuando nos miramos nada más como los rescatados, nos miramos como aquellos que esperamos los milagros sentados. Esperamos al Moisés que ore a Dios y que los milagros y las promesas y las cosas de Dios lleguen. Ese era el pueblo. Pero cuando nos miramos como los conquistadores, nos miramos como personas que tenemos que accionar y liderar y llevar a un pueblo y a otras generaciones hacia una tierra donde Dios nos está prometiendo. Cuando tú te miras como un conquistador, una conquistadora, ves tus promesas y dices, no importa que se ponga a la derecha o a la izquierda, voy a caminar porque Dios me llamó a esta tierra
Y Dios me llamó a conquistar esta área, Dios me llamó a este ministerio, Dios me llamó a estudiar, Dios me llamó a hacer esto. Y esa es la actitud de conquista. Pero muchas veces en nuestra propia vida nos frenamos porque no podemos dejar de vernos como aquellos rescatados y de vivir como aquellos rescatados para pasar a ser los que conquistamos. El pueblo de Israel necesitaba pasar una transición que no era nada más una transición de territorio físico, era una transición mental, espiritual. Habían sido esclavos en Egipto, habían sido dependientes toda su vida. Y cuando Dios los rescata, ya no eran dependientes de Egipto, pero vivían bajo una dependencia y no tenían autodominio. No entendían qué era ser ahora los conquistadores, qué era ser independientes, qué era avanzar y derrotar a otros. Y necesitaban una nueva mente, no solo un nuevo llamado, sino una nueva mente y un nuevo corazón. Y es mi oración por ti que en esta clase de ministerio pastoral Dios hable tanto a tu mente y a tu corazón, porque yo estoy segura que muchos de ustedes están en una etapa donde están siendo llamados a conquistar. Quizás a un cambio de ministerio, quizás a conquistar áreas en tu persona misma, en tu familia, yo no sé, pero áreas donde Dios te está diciendo, hasta ahora el maná descendió, estuviste acá, estuvo bien, pero ya es tiempo que tú empieces a conquistar. La conquista requirió del pueblo un gran esfuerzo, la conquista requirió valentía, la conquista requirió tener una fe activa de decir, nosotros somos los que vamos a entrar a la tierra prometida. Y obviamente, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces nos vamos a encontrar con gigantes, con obstáculos, y nuestro desafío es aprender a decir, bueno, ¿cómo voy a sacar estos gigantes para realmente entrar e introducirme al ministerio, al lugar que Dios tiene para mi vida? ¿Sí? Así que te dejo con esta palabra en tu corazón, que Dios la guarde, que la atesores, que mires, yo la tomé para mi vida, estoy en áreas donde estoy siendo desafiada, en temas dentro de mi iglesia en cuanto al ministerio. Yo nunca fui líder de niños, soy pastora principal y siempre he trabajado, siempre he creído mucho en el ministerio de niños, pero estoy trabajando en un tema muy nuevo para mí, que es la inclusión de niños con discapacidades al cuerpo de Cristo. Y he pensado hasta en mi tesis, porque estoy sacando mi doctorado en ese tema y he mirado muchas áreas, pero para mí es un tema muy desafiante, muy nuevo, que me desafía a áreas de crecimiento y áreas de conquista, en las cuales nunca estuve. Pero yo lo tomé esta palabra de parte de Dios. Sé que Dios siempre va delante nuestro, y creo vamos a hablar en este día en cuanto al éxito, en cuanto a la misión, en cuanto al estancamiento, cómo vamos a discernir si estamos en el éxito de Dios, en el crecimiento de Dios, o estamos en el estancamiento. Y creo que una de las señales es que siempre tiene que haber una pasión en nuestros corazones, la pasión por entrar a la tierra que Dios nos está prometiendo. Siempre hay un llamado más grande que uno. Y a veces va cambiando. Y a veces llegas a una temporada y a un lugar en tu vida y dices, "Oh, acá estoy bien, como el pueblo de Israel, listo, acá nos quedamos, comemos maná todas las mañanas, aunque sea cansador, pero acá estamos seguritos". Y Dios te empieza a decir, es tiempo que salgas del monte de Oreb, es tiempo de dejar este monte, un monte muy lindo, recibiste muchas cosas, pero es tiempo que avances hacia otro lugar en tu ministerio y en tu vida. Así que comienzo en esta tarde con esta palabra, espero que te bendiga de parte del Señor. Eh, y bueno, quisiera que primeramente se presenten, me gustaría que tomen un minuto. Luis, Dios te bendiga, bienvenido. Y que nos compartas brevemente, me gustaría saber en qué área de ministerio sirves o cuál es el área de ministerio que tú sientes que Dios te ha llamado o te está llamando en esta etapa de tu vida, ¿sí? No sé quién quiere comenzar por ahí. Valientes. Amén, 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 profesora, bendiciones. Bendiciones, Luis, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, sí, te Ok, escucho sí, sí, bien. sí, profe, bendiciones. Bueno, ahora mismo estoy conectado a un celular. No sé cómo colocar la cámara, pero bueno, aquí Ok, estamos, ¿no? no te Profesora, de preocupes. verdad, gracias a Dios, me encanta esta clase. Eh, ¿En qué área del ministerio estoy sirviendo? Bueno, en la Mm, iglesia donde me congrego, soy profesor de escuela bíblica. ok, Tenemos secciones para las personas nuevas, como es un discipulado.
ujú, número uno, discipulado número dos, luego pasan a escuela bíblica, después a instituto bíblico, ujú, y pues soy profesor en cada una de esas áreas y de ujú, verdad que lo que he aprendido en Maná me ha servido mucho para ser influyente de una manera más precisa y concisa, entendiendo que ujú. toda la obra la hace el Espíritu Santo, pero yo sé que el estudio nos va puliendo mucho más. Amén, Luis, te felicito, maestro de la palabra. Dios bendiga tu ministerio. ¿Desafíos en tu ministerio? ¿Qué crees que Dios te está llamando a avanzar? ¿Algún área? Luis, hello. ¿Aló, Luis, me escuchas? ¿Listo? ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. ¿Quieres compartirnos si hay algún área Ok, de desafío que sientes que Dios te está llamando en algún área de ministerio o de tu ministerio de enseñanza? claro, sí, creo que Dios está deseando más de mí Mm, internamente. O sea, ujú, últimamente he entendido que el evangelio en realidad por fuera es lo que uno vive dentro y se mm, han derribado muchos paradigmas en que ese cambio sea más bien interno y que por fuera el mm, plato brille. Entonces creo que Dios está siendo muy exigente conmigo en lo personal en cuanto a cada una de esas áreas de la vida en la cual tienen que estar sometidas a Él e incluso creo yo que está trabajando en mi vida en todo lo que son todas esas áreas del alma, las pasiones, los deseos, mm, doblegar a Él mi voluntad. ujú. Creo que en el nombre de Jesús eso es lo que Él está haciendo y Ah, creo que ah. vamos por buen camino. Pero de verdad que hace un tiempo para acá he sentido que hay unas exigencias en cuanto a esa área y bueno, en mi silencio pues Dios le voy pidiendo ayuda para ir cumpliendo. Wow, wow, fantástico, Luis. Gracias por abrir tu corazón y por compartirnos. Vamos a estar orando por eso, ¿sí? Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir para compartir? Bueno, podría ser yo. Dale. Bueno, mucho gusto para los que no me conocen. Angélica Martínez, soy colombiana, estoy comenzando el certificado y bueno, el área del ministerio en la que estaba sirviendo, digo estaba porque en este tiempo Dios como que me hizo parar de todo por un tema de salud, me hicieron una cirugía, ya voy para 3 meses, sí, ya casi 3 meses de recuperación y bueno, estaba sirviendo en el Ministerio de Iglesia Infantil con los Ujú. niños de 3 a 5 años. Yo soy fonoaudióloga también, entonces Wow. era un área que, pues sí, que me llamaba mucho la atención, en la que, o sea, estaba muy feliz sirviendo. Sin embargo, en este tiempo como de reposo, de descanso, siento que, y bueno, y de hecho un poquito antes de que ya el Señor como que parara mis actividades, siento que el Señor me estaba llamando como a algo más, como a cambiar. Sí, mi enfoque de servicio. Mm, Todavía no lo tengo muy claro, estoy pidiéndole más, sí, como claridad, pero es más que todo como hacia el área de discipulado. Siento que en la iglesia está, o sea, están llegando muchas personas nuevas, pero no tenemos como tal un, sí, como un discipulado. No sé, estructurado, pues no sé ujú, si todavía se usa, estoy leyendo ujú, pero sí siento que hay mucha necesidad porque las personas, o sea, que llegan nuevas, muchas veces tienden a, no sé, pasar un año y siguen todavía muy nuevas, como que todavía no tienen las bases de la fe, o sea, no las comprenden muy bien. Lo he visto con varias personas al hablar con ellos y pues siento como esa necesidad. Todavía no le he hablado con mi pastor, estoy como, bueno, pidiendo al Señor también que sí, como que me dé sabiduría para hacerlo, pero siento que ese es el llamado que me está haciendo Dios. También, pues, en un grupo externo a la iglesia también se necesita. El pastor sabe que a mí me llama mucho la parte, o sea, la atención la parte de misiones. Antes mm, eran más interculturales, ahora no tanto, pero bueno, por lo menos en la universidad, que fue donde yo conocí al Señor también, ujú, el grupo pues de oración, o sea, la universidad no es cristiana, es una universidad pues laica, ujú, pero el grupo ha permanecido, un grupo en el que se evangeliza a otros estudiantes y ahorita hay muchos nuevos también y están mm.
también personas que lideren. Entonces, varios de los que ya hemos salido y que ya tenemos un caminar con el Señor pues de bastante tiempo, estamos como comenzando a apoyar ahí con eso. Entonces, siento que a eso es a lo que me está llamando el Señor. Excelente, Angélica, para adelante. Dios bendiga. Necesitamos mucho discipulado y mucha gente que comparta a Cristo en las escuelas y en otros lados también, claro. Amén. Ujú. Así. ¿Quién Muchas más? Gracias. A ver ahí. Bueno, bendiciones a todos. Bendición. César Ramos, Hermano César, Dios lo eh, bendiga. amén, desde Venezuela. Y ahorita soy líder de los caballeros Ah, y dándole enseñanzas, porque a pesar de que somos pocos y habemos algunos ya de edad avanzada que se les dificulta el leer la palabra por la edad, por la vista, entonces yo los ayudo a ellos a ir aprendiendo un poco de la palabra y mi llamado es por ahí, maestro, y bendito en Dios. eso estoy enfocándome y preparándome porque me encanta, la verdad que me encanta enseñar la palabra, predicar sobre el Señor y ir profundizando cada día más en ese conocimiento de Dios, que es el que nos va a dar a nosotros internamente también la conexión con Él y que vayamos cada día superándonos, formándonos más con Él y para Él. Amén, hermano César. Y verdad que uno necesita prepararse, ¿no? Cómo contribuye cuando uno va a una escuela y uno empieza a otros niveles para la enseñanza, pues es elemental, ¿no? Así que te felicito por la decisión de prepararte para poder ser un buen maestro también y enseñar a otros. Adelante, Gracias. caballeros. ¿Quién más? Ahí tengo a Abigail. Lady, sí, precisamente iba yo. Bueno, bendiciones para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. tengo audífonos. Ujú. Bueno, soy colombiana de Bogotá. Eh, Tengo tres hermosos hijos. Ah, Hace 23 años conocí a Dios hace 23 años y hace 20 me casé. oh, wow. Entonces, bueno, desde muy chiquita me preparé en la música, soy músico de Mm, profesión y qué lindo. empecé en la iglesia con la música, Mm, ministrando al Señor en la alabanza y la adoración, pero en el camino me casé con el pastor, que en ese momento era mi pastor soltero, muy joven, wow. Ujú. llamado de Dios para servir en la ciudad de Bogotá, pero él es oriundo de Medellín, Colombia, Mm, entonces llegó a Bogotá y bueno, en el camino Dios nos unió, empezamos a trabajar. Pues hace 20 años soy pastora oh, del wow. ministerio y vengo entrenándome, preparándome en muchas escuelas. Mana era un sueño y este año Oh, se hizo realidad, soy nueva. mm. Eh, pero bueno, Rebeca sabe un poco mi historia. Nuestro ministerio inició en las cárceles. Ay, qué Mi lindo. esposo trabaja con los presos adentro y yo trabajo con las familias, las Oh, esposas y los hijos afuera para poder restaurar a las familias. Soy apasionada por la adoración pública, amo salir a oh, las calles con un parlante, adorar a oh, Dios y que esa sea la manera de poder conquistar mm, nuestra ciudad y nuestro sector para Dios. Entonces, eso es un poquito de mí y muy, muy emocionada, de verdad, que no pude estar, empecé tarde, por eso todo lo mío se retrasó, mm, pero estos 2 días que estaba así como bien sumergida en el foro, en la lectura de los mm, libros, en tu clase, he sido bastante edificada y bueno, muy expectante de seguir creciendo. Sé que llevo muchos años sirviéndole a Dios, pero nunca, no nos podemos, no podemos parar. Creo que el avance y el deseo que hay en mi corazón por seguir creciendo, como se lo expresé a Rebeca, es un anhelo para seguir levantando una generación joven, porque Dios me llamó muy joven y bueno, y seguir proclamando el nombre de Cristo y levantar a muchos, que yo sé que Dios tiene un propósito grande en mi ciudad, en mi país. Y amén. bueno, y gracias a todos ustedes, me bendicen mucho. Gracias.
Gracias a ti, Abigail, que el Señor te bendiga por la hermosa obra que estás haciendo. Que Dios te guarde. Qué lindo tenerte acá en la clase. Gracias. ¿Quién más? Ya se me van sumando más. Yo me estoy preocupando. ¿Quién me falta? Luis, ¿tú no compartiste? Compártenos Sí, quién. Sí, sí, disculpe, profesora, es que me conecté mi portátil para poder activar la cámara. sí, Estoy es ok. conectado portátil y computador, pero perdón, celular, pero fui el primero. Ah, ok. Yeah. ¿Quién más nos falta que no compartió? ¿Hay alguien que no nos haya compartido? ¿Ya estamos todos? No, falto Ah, yo. Alejandra, dale. Ujú. Bendiciones a todos. Bueno, actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Adoración y Alabanza. Mm, Soy, y bueno, el tiempo que tengo en el Evangelio he servido, gracias al Señor, en distintos ministerios. Y bueno, el que más he permanecido, he estado en este Ministerio de Adoración y Alabanza. Y mm, también me gusta lo que es la enseñanza. mm, Hemos estado en el discipulado, en la enseñanza. Y bueno, ahorita venía de una reunión con los líderes y mi pastor ya estuvo aquí en la escuela y estábamos hablando acerca de los dones carismatas y ujú, estábamos revisando otra vez el texto de lo que era, cuáles eran los dones carismatas y lo que es en la materia de destino y llamado. Y ujú, estaban viendo y estaba como retomando y veía que me salía el de servicio, el de enseñanza y el mm, de animar. O sea, estaba ok. como retomando nuevamente eso y yo decía, bueno, me gusta mucho la enseñanza Mm, y he estado, sí, en los ministerios de niños, en el de jóvenes, porque me gusta mucho la enseñanza. En eso es un poco de lo que quiera compartir con usted. Bueno, Alejandra, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte aquí también. Nos queda Noris, ahí veo tu mano levantada, Noris. Compártenos. Bendiciones, profesora. Buenas Dios te noches. bendiga. Buenas Discúlpeme noches. por la cámara, pero yo estoy como el hermano, todavía este teléfono me complica un poquito. Discúlpeme. No te Bueno, desde preocupes. Venezuela, actualmente estoy en el Ministerio de Consejería. De verdad que la experiencia, mana, ha sido para mí renovadora, Mm, ha sido sanadora y me ha permitido por lo menos poder desde adentro sacar muchas cosas que tenía guardadas que no sabía, pero que también me ha ayudado a fortalecer a otros con unas necesidades también que eran iguales a las mías. mm, Entonces, de verdad que las experiencias en Maná, descubrir nuestros llamados, descubrir nuestra alma, ha sido para mí renovador. Ha mm. sido una experiencia única. Bueno, tengo muchas expectativas con esta nueva clase pastoral y bueno, gracias por permitirnos estar en su compañía y obtener esa bendición de la sabiduría de lo alto que tiene cada uno de ustedes que ofrecernos. Gracias, bendiciones. Gracias, Nori. Bendito Dios que puedes estar aquí en la clase. Bueno es el Señor que nos ayuda a prepararnos unos con otros todo el tiempo, ¿verdad? Todos somos compañeros, colegas de ministerio, hijos, hijas de Dios, y estamos todos para aprender y edificarnos los unos de los otros. Y bueno, espero que esta clase sea muy dialogada, porque todos tenemos mucho para aportar en cuanto a lo que es el ministerio pastoral. Mira las experiencias que tengo acá, caballeros, niños, alabanza. Pastora 20 años, así que imagínate, aquí hay mucha riqueza para el ministerio, así que yo te agradezco tu participación en los foros, es bien importante, nos deja ver tu corazón, tus pensamientos, intercambias ideas con otros hermanos, así que yo sé que a veces las tareas son difíciles, yo lo entiendo como pastora, como estudiante, como madre. Como esposa, como todo, lo entiendo, entiendo que es un desafío para los hombres también, hay que trabajar todo el día, pero sigue, sigue, nunca te detengas, ¿no? Como decía Abigail, Dios siempre tiene algo más y esto es parte de tu llamado, ¿no? Hablábamos desde salir desde una tierra para entrar a otra tierra y esto es introducirte a otra tierra. Entonces no podemos mirar hacia atrás, ¿no? Como dice, hay un cantito que a mí me gustaba mucho, un corito que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a conquistar la tierra que Él nos dio. No te lo voy a cantar porque yo cantando no soy mala, soy pésima,
Mi esposo es líder de alabanza, aunque ahora es pastor, ¿no? De toda la vida, y él dice que cuando yo canto no quedan ni ángeles ni demonios cerca, que hago un exorcismo total, ni a los ángeles dejo, de tan mala que soy cantando. Pero siempre recuerdo ese canto y es verdad, Dios no nos trajo, Dios no te trajo hasta Mana, no te trajo hasta donde estás en tu ministerio, no te trajo hasta donde estás en tu vida para que veas gigantes y vuelvas atrás, sino a conquistar tu llamado y la tierra que el Señor quiere entregarte, ¿sí? Así que voy a compartirte, yo preparé unos slides, voy a compartir mi pantalla contigo. Espero que no se me trabe la tecnología, porque no crean, yo no soy tampoco súper con mi tecnología, pero aquí vamos. Vamos aprendiendo todos unos de los otros. Este, ¿No? Y quiero hablar de este tema un poco, lo tratamos en el foro de la semana pasada, del éxito en el ministerio, ¿no? Bueno, ¿qué es realmente el éxito en el ministerio, ¿no? Y todos dieron unas respuestas muy buenas en los foros, pude leer, no todos, pero varios foros, ¿no? Y todos entendemos que tiene que ver con la fidelidad, todos comprendemos que tiene que ver, que no tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, al menos los foros que escuché, las mayorías de las personas decían no tiene que ver con los números de las personas de la iglesia, tiene que ver con quién son, y es una realidad, es una verdad, pero la verdad tuya y mía como ministros es que necesitamos ser permanentes en el ministerio. Y la verdad es que los estándares de éxito que la sociedad pone y que la iglesia y hasta la gente pone, son una presión constante para nosotros. Y a veces podemos entender los principios, pero a veces en el correr del vivir y de hacer ministerio podemos empezar a caer en confusiones. Mientras yo preparaba esta clase, me acordé, no sé quién conoce a Peter Scazzetto, el autor de El líder emocionalmente sano. Él escribe mucho sobre el liderazgo, él es pastor y él pasó momentos emocionales muy, muy quebrados como pastor, pero en su libro, Un líder emocionalmente sano, en uno de sus capítulos, él habla, ¿no? Él habla de un pastor al cual llama Larry, y él dice, Larry comienza su ministerio, su pastorado, como en sus 35 años. Para los 41 años, Larry tiene un ministerio de una iglesia que empezó con unas decenas de personas. Tiene un ministerio de 4.000 personas, Larry. Una iglesia muy grande, con personas full time. Y un día viene Larry y renuncia, sin dar explicaciones a la congregación, ni al liderazgo, ni al grupo de ancianos de la iglesia. Pero después de su renuncia sale a la luz de que Larry renuncia porque una persona de la iglesia lo había descubierto que él estaba siendo infiel y estaba con una mujer en un hotel, y Larry, pastor principal de una iglesia de 4.000 personas, hacía 3 años que estaba viviendo en adulterio con otra mujer. Y uno dice, a veces nosotros miramos, y yo sé que este ejemplo que te cuento no es ni el primero ni el último que escuchas, que tú y yo nos hemos cruzado quizás con pastores, con líderes, con hermanos, pero tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Cómo llega? ¿Dónde estaban? Prédicas muy buenas, relata Escarceto, muy buen predicador, muy buenos programas de ayuda a la familia, familias que se restauraban. Dios lo usaba tremendamente, pero este hombre en su vida se había alejado totalmente de Dios. Son los grandes desafíos del ministerio. Yo no creo que habemos ministros que empezamos mal, al menos personalmente. Tú puedes estar de acuerdo o no conmigo. Yo no creo en ministros que entramos al ministerio que Dios nos llama para decir, ay, me voy a hacer famoso con una iglesia. Ay, bueno, ahora si hago la iglesia y así conozco a alguien y puedo ser adúltera. Yo no creo en eso. Yo creo que todos comenzamos con el buen camino. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no se caiga, ¿eh? Miren, tengan cuidado. Porque una cosa es empezar firme el camino del ministerio y otra cosa es terminarlo firme. Y en el desafío del ministerio, del diario vivir, de que te encuentras con que la iglesia necesita discipulados, necesita programas, necesita que crezca el grupo de hombres de alabanza, donde haces un evento para mujeres o hombres y uno dice, pero yo no mido el éxito por la gente que llega. Pero si no llega gente, los mismos hermanos se miran y dicen, ¿para qué hicimos esto? ¿Por qué no viene nadie? Y se agüitan, ¿verdad que sí? Yo soy pastora hace 17 años, y he pasado momentos de eventos muy lindos y momentos donde la gente
Dice, pero ¿para qué preparamos todo esto? Llegaron 2 mujeres nada más. Pero cuando llegan 20, todas estamos contentas y alegres. Entonces nosotros decimos, no medimos el éxito del ministerio, pero inconscientemente, continuamente estamos midiendo los éxitos. Y es totalmente peligroso para uno, porque resulta que cuando Dios empieza a agregar fruto, puedo empezar a creer y puedo perder mi humildad y puedo empezar a creer que tiene que ver conmigo. O puede ser muy peligroso, porque cuando no veo el crecimiento que deseo, entonces puedo pensar, bueno, Dios a mí no me usa, yo estoy mal, ¿qué hay en mi vida? Y puedo empezar a sentirme culpable. Ahora también, por otro lado, bueno, decimos, ¿cómo no caemos? ¿Cómo entendemos que no estoy en un conformismo? Porque no queremos medir nuestro éxito por los lados humanos, no queremos enfocarnos en los números y en las estrategias, pero por otro lado, ¿cómo me doy cuenta que no entré en una filosofía o una mentalidad de estancamiento? Porque ese es otro lado que vemos dentro del ministerio, personas, líderes, pastores que no tienen expectativas de crecimiento. A mí me encantó lo que dijo Abigail, siempre tenemos que estar creciendo, siempre somos desafiados. No importa si mi ministerio tiene 100, 500 hombres o mujeres y mi iglesia 5.000, siempre tiene que haber un nuevo desafío. Entonces, ¿cómo sabemos si no estamos estancados? Y quiero compartirte algunos slides de mi pantalla. Éxito no es solo crecimiento, y obviamente la mayoría de ustedes en su foro lo entienden, sino es la fidelidad a la misión que Dios te llamó a hacer. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, ahora bien, lo que se requiere de los administradores, que somos los líderes, es que cada uno sea hallado fiel. Dios no viene por líderes o pastores ni perfectos ni exitosos, viene por personas fieles. Yo siempre le digo a mis líderes, digo, mira, hay que aprender a ser permanente en el ministerio. Dios no te llamó a este ministerio. Hoy puedes estar muy entusiasmado, muy entusiasmada, quieres arrebatar el mundo, tienes muchas ideas, pero mira, camina tranquilo y con convicción en el Señor. Ten cuidado porque Dios te llamó a servirle y te llamó a ejercer un llamado hasta el día que te lleve a su presencia o Cristo viene por ti. Así que pueden pasar 30, 40, 50 años donde vas a estar sirviendo al Señor. Entonces nosotros tenemos que llamar, escudriñar nuestro corazón y decir, bueno, ¿qué tan fiel estoy siendo a la convicción de lo que Dios puso en mi corazón, que es mi llamado? ¿Qué tanto estoy trabajando por el llamado que Dios puso en mi corazón? Sea que empiece un discipulado, como compartía Angélica, sea que trabaje con hombres, ¿qué fiel estoy siendo a lo que Dios me llamó a hacer? ¿Sí? La fidelidad a su misión significa obedecer. ¿Cómo me doy cuenta si soy fiel? Por mi obediencia. Significa que siempre tiene que haber la proclamación de la palabra de Dios. Siempre tiene que estar el ingrediente de que estoy llevando a la gente a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es lo que cambia, transforma a las personas, ¿no? Siempre tiene que haber un amor hacia su pueblo, hacia el perdido independientemente de los resultados visibles. No siempre vemos los frutos inmediatamente, pero Dios es quien da el crecimiento. Y esto es importante porque, mira, continuamente otra vez, yo tengo casi 20 años de pastora, trabajo voluntariamente para la denominación que estoy, soy líder regional de mujeres, estoy dentro del equipo de desarrollo de liderazgo de mujeres a nivel nacional y voy a conferencias, no solo de mi denominación, de otras denominaciones, y a veces digo, nosotros no medimos el éxito como el éxito humano, pero tú vas a conferencias, tú te vas a dar cuenta, las personas que se ponen a predicar son pastores que tienen iglesias grandes o que tienen libros escritos. Pero a veces te pones a pensar, ¿y cómo nos sentimos los otros pastores que pastoreamos 50 personas? Y te hace sentir, ¿por qué? ¿Por qué no invitamos a los pastores de iglesias pequeñas? ¿Por qué consideramos? Entonces, sí consideramos el crecimiento como algo visible. Sí pensamos que tengo que escuchar al pastor que tiene 4.000 personas, pero al pastor que tiene 50 personas y que quizás va a una cárcel o va a los hospitales todos los días y está cumpliendo una misión tremenda de parte de Dios,
no lo invitamos. Yo voy a ser honesta, tengo 20 años yendo a conferencias y no solo de mi denominación. Y si tú has ido, tú vas a ver que la mayoría de las personas, y no tengo nada contra los predicadores, hay siervos y siervas excelentes, pero estamos más interesados en mirar y escuchar a los frutos visibles que a los frutos invisibles. ¿Por qué no llamamos a aquel que trabaja y pasa horas con los homosexuales de la calle, con los homeless? No, no los llamamos, al menos no me ha tocado a mí ir a esas conferencias. Entonces, sí, quieras o no, hay una presión mental y un paradigma de pensamiento que se levanta en nosotros que te hace ver y te hace buscar frutos visibles. Y es un gran peligro, porque ahí es donde vienen los descuidos en la agenda de Dios. Ahí es donde viene donde dejo mis convicciones de mi devocional por hacer más tiempo programas y cosas en la iglesia. Y no que los programas están mal. Lo que está mal son las prioridades que empiezo a cambiar, porque quiero encontrar frutos visibles. Y no los espero en el tiempo de Dios, ¿sí? Dios es el que da el crecimiento, siempre. Ahora, Dios da el crecimiento, nunca te olvides, porque Él ama a las almas. Y como el caso que te contaba de Larry, y bueno, y a mí una vez mi propio pastor me lo dijo, yo fui y le dije, ¿cómo puede ser pastor un día? Por un líder interdenominacional muy grande que había caído, que lo habían encontrado en pecado. ¿Y cómo puede ser que Dios use a esta persona? Dios me dijo, Dios usa a las personas porque Dios ama a las personas que se salvaron. Y Dios va a seguir usando seres humanos imperfectos también, porque Dios ama a los que se salvan también. Pero un día Dios saca todas las cosas a la luz, me dijo él. Tenía razón. Me dijo, mira, Dios es bueno. Y hay un proceso de gracia, donde yo creo, me dijo él, que Dios quiere que a veces nos arrepintamos y miremos cómo estamos caminando. Pero si no llega un día donde las cosas salen a la luz, y tú y yo los habremos visto, llega un tiempo donde estas personas terminan perdiendo todo, todo, familias, ministerios, todo, por no tener las perspectivas correctas a veces en el corazón, haber perdido el balance en el corazón. Dice Primera de Corintios 3. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y nunca tenemos que olvidarnos de eso. Y yo sé que parece algo tan simple, pero es algo que se escapa tanto, hermano. Es algo, yo he convivido y hablado con pastores, pastoras, muchos están hoy en el camino y algunos no. Y yo sé que nosotros decimos, Dios es el que da el crecimiento. Pero a veces cuando Dios empieza a prosperar la obra, las personas empezamos a cambiar. Pero a veces los pastores que comíamos con la gente, cuando ya hay 200, 500 personas dentro de la iglesia, ya dejamos de comer con la gente. Entonces, yo sé que entendemos que Dios da el crecimiento, pero el asunto es que tenemos que no solo entenderlo, vivirlo cada día para que el Señor siga usando nuestras almas y nuestras vidas. Tenemos que estar muy conscientes de los peligros que hay dentro del ministerio también. Dios es el que produce el fruto en su tiempo. Santiago 5:7 dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y a veces nosotros podemos caer en desesperarnos en el ministerio, en pensar, esto no es para mí. Yo tengo un pastor conocido que está en México, de mi denominación. Él estuvo 6 años con una iglesia abierta, no le llegaba una sola persona. 6 años estuvo. Es parte de su testimonio. Dios le formó el carácter y el corazón y Dios le decía, no, te vas a quedar acá. Yo te llamé a pastorear, ora por esta ciudad. 6 años. Ni una persona dice que entraba. Después de 6 años, un día que estaba haciendo la Santa Cena para él y para su familia, entró una familia. Dice que casi se desmaya, no lo podía ni creer. Y después de eso, Dios empezó a agregar y agregar y agregar y tiene un ministerio muy, muy próspero allá en México. Él acaba de partir hace unos meses con el Señor, pero tuvo como 20 años de ministerio muy próspero. Pero a veces nosotros tenemos que entender eso y ahí es donde está nuestra fidelidad de estar convencidos. No es que me estanqué, es que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Quiere que permanezca en esto que me está llamando a hacer. Y es que quizás no veo el resultado en el ministerio de hombres o de niños y me desespero esperando la lluvia, pero la lluvia a veces tiene su tiempo. Y si Dios realmente nos quiere ahí, esa es la convicción que tiene que mover nuestro corazón, nuestra fidelidad hacia el Señor, decir, entiendo Dios que me querés haciendo esto
en esta etapa de mi vida, ¿sí? Un corazón equilibrado es fidelidad sin pasividad y crecimiento sin orgullo. Eso es lo que necesitamos encontrar en nuestro corazón. ¿Cómo voy a hacer para tener un corazón equilibrado? Que me dé una fidelidad sin caer en una pasividad. Dios no quiere ministros pasivos. Tú miras el ministerio de Jesús, tú miras el ministerio de Pedro, de Pablo, fueron ministros muy activos. Jesús fue muy activo, fue muy controversial, enfrentó a los religiosos, comió con la gente, sanó leprosos, sanó mujeres. Tuvo un ministerio muy activo. ¿Verdad que sí? Jesús fue muy activo en su ministerio. Fue muy fiel, pero no cayó en la pasividad. Entonces, Dios no nos quiere como ministros pasivos tampoco. Dios no quiere que nada más nos sentemos y digamos, bueno, Dios quiere que seamos activos. Dios quiere que si me llamó a ministrar hombres, vea y ore por esos hombres y busque cómo podemos alcanzar y cómo estos hombres pueden crecer y qué otras cosas podemos hacer por los hombres. Y si me llamó a las cárceles, orar y buscar sus familias. Dios quiere ministros activos, siempre, ¿sí? Que crezcamos con un corazón sin orgullo, que cuando el ministerio sea prosperado por Dios, sepamos darle toda la gloria y la honra a Dios. La fidelidad sin fruto lleva a una pasividad. Un día te cansas y el crecimiento sin verdad compromete la misión, ¿sí? Un corazón equilibrado busca ambas cosas para la gloria de Dios. Tenemos que buscar ser fieles y tenemos que buscar que el ministerio crezca de la mano del Señor. Tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere que haga. Porque a veces creo que también los ministerios no crecen porque nosotros no estamos alineados con la voz del Señor, del Espíritu Santo. Yo cuando comencé la iglesia, yo estoy en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Dios nos movió desde California. Pensábamos que veníamos a ser parte de un equipo del distrito que íbamos a preparar plantadores de iglesia y terminé plantando la iglesia. Fue un cambio de Dios. Tomamos una iglesia en inglés, americana, de pocas personas, de muy ancianas. Mi esposo habla muy bien el inglés, yo hablo muy mal el inglés. Veníamos de ser copastores en una iglesia en California, una iglesia hispana, y yo dije, pues, ¿cómo Dios me va a traer acá? Yo no puedo pastorear gente americana de 70 años, pero Dios me dijo, yo te quiero acá. Y al poco tiempo, sin nadie, comenzamos una iglesia en español, y lo primero que Dios me dijo, abre clases de inglés, abre un grupo de mujeres con las que vienen a las clases de inglés, ellas van a llegar. Y yo pues dije, bueno, Señor. Y así comenzamos. Nuestra iglesia comenzó y la promesa de Dios fue a través de las mujeres yo alcanzo las familias. Y sí, tú sabes que sí, que muchas mujeres llegan y siempre dicen, mi esposo no va a querer venir, y los esposos se han convertido, y el ministerio de mujeres y los grupos de mujeres han sido a lo largo de estos 14 años tremendamente usados por Dios para traer las familias a los pies de Cristo y establecer su iglesia. Ahora, no todos los plantadores y no todas las iglesias comienzan de la misma manera. Esa fue la visión de Dios para nosotros. Comenzamos así, obviamente, después se abrieron, ¿no? Otros servicios y se trabajó con hombres, con niños, pero y hasta el día de hoy, cada evento de mujeres Dios trae y yo tengo eventos de mujeres directamente para la comunidad y llegan cantidad de mujeres y muchas de ellas Dios las alcanza. Pero ese fue el llamado hacia mi iglesia y tuve que aprender a esperar los tiempos de Dios y tuve que aprender a ser fiel a Dios y pastorear una iglesia en inglés por varios años con mi mal inglés y amar a esas ancianas americanas porque eran las mujeres que Dios me estaba poniendo en esos momentos en mi vida. Entonces, uno tiene que aprender que la fidelidad de Dios, la fidelidad hacia Dios, no necesariamente va a ser lo que nosotros queremos hacer. Yo venía de ser copastora, líder de mujeres, acostumbrada a trabajar en un ministerio de oración y de mujeres en español. Pero no siempre es lo que nosotros queremos hacer, sino es lo que Dios quiere hacer a través nuestro, ¿sí? Y Dios tiene un plan perfecto, nunca nos olvidemos de eso. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto y tiene un plan perfecto, ¿sí? En la definición de éxito
dentro de la sociedad, en la cultura celular, quiere decir lograr riqueza, poder, influencia o reconocimiento. Esa es la definición de éxito en el diccionario. Para las personas, el éxito es lograr riqueza, tener poder, tener influencia y tener reconocimiento. Pero cuando nosotros vamos hacia el éxito de la Biblia, primero la palabra éxito en la Biblia no existe. Lo más asemejante al éxito es la palabra prosperidad en la Biblia. Prosperidad, bendición. El término éxito no está en la Biblia. Quizás en algunas versiones bíblicas, traducciones de hoy, se traduce prosperidad como éxito, pero ni en el hebreo ni en el griego existe el término éxito. Lo que se utiliza es el término prosperidad de parte de Dios. Y la prosperidad, muy diferente al término éxito en el lado secular, significa prosperar en el propósito de Dios, ser fiel a su palabra y dar fruto espiritual. Mira qué diferencia el concepto de éxito que nosotros traemos de nuestras sociedades con el concepto de éxito que nos muestra la palabra de Dios. El éxito de la sociedad tiene todo que ver conmigo, con mi egoísmo, con mi reconocimiento, con que yo me llene de riquezas, con que tenga más poder, con que logre metas para sentirme mejor. Pero el éxito para la Biblia tiene que ver con conocer y prosperar los propósitos de Dios, ser fiel a la palabra de Dios y dar frutos espirituales, ¿sí? Déjame compartirte la etimología de esta palabra en el hebreo. Otra vez, no es la palabra éxito, lo más asemejante es la palabra prosperidad, ¿sí? Y ahí está, es salyat en el hebreo, en el Antiguo Testamento. El significado es prosperar, avanzar, ser victorioso. Y estos son algunos textos que lo utilizan Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que te lo daré de día y de noche, meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar, y ahí viene la palabra, saliach, tu camino y todo saldrá bien. Salmos 1:3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que tú haces, prosperará, avanzará, será bendecido por Dios. Mira qué diferencia, ¿no? A nuestros conceptos humanos de éxito, a los conceptos bíblicos de lo que significa la prosperidad de Dios, que te vaya bien, que des fruto, que seas como un árbol plantado junto a aguas de reposo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, el significado para la palabra que se alude como éxito tiene que ver con este significado, tener un buen viaje, prosperar, ir bien en el camino que estás, ser favorecido. Eso es lo que dice en tercera de Juan 2 cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Quiere decir, yo deseo que tú tengas el éxito de Dios, que te vaya bien en el camino que estás, que seas alguien favorecido en todo lo que haces, que en este viaje de fe que iniciaste tú tengas un buen viaje. Romanos 1:10 dice, rogando que si es la voluntad de Dios, al fin tengas un próspero, otra vez, un buen viaje, un buen camino, que seas alguien favorecido para ir a vosotros. Esa es la diferencia. Qué gran diferencia pensé yo en lo que nos implica el mundo que tiene que ver con tanto egocentrismo y con tanto material y con tantos resultados externos a lo que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con una prosperidad espiritual, con un bien para ti, para tu casa, para tus generaciones, ¿no? La palabra prosperidad para Dios incluye todas las áreas de tu vida. Incluyes tu vida espiritual, tu vida física, tu vida material. Dios es un Dios integral que cuando te prospera pone su mano sobre ti para que tú puedas avanzar en todas las áreas de tu vida. Y ese es el éxito prometido por Dios, es la prosperidad, la bendición que da Dios a aquellos siervos y siervas que nos mantenemos fieles a Él, ¿sí? En la Biblia el éxito tiene una dimensión espiritual relacionada con la voluntad de Dios y la prosperidad del alma, la obediencia a su palabra, no solo con bienes materiales o logros humanos, sino que nos basamos en ser obedientes a su palabra. Y yo hice un cuadro comparativo entre la diferencia de buscar el éxito humano a vivir bajo un ministerio que es prosperado por Dios. Cuando nosotros, en vez de buscar el éxito a nivel social,
social, al nivel humano, lo buscamos a través de la prosperidad que da Dios, ¿sí? En la definición de éxito, nosotros cuando estamos en nuestra humanidad, podemos decir en nuestra carne, en los resultados del éxito que la sociedad nos ha enseñado y la terminología de éxito con la que crecemos, buscamos cantidades de miembros, recursos, reconocimientos públicos, buscamos, bueno, a ver si me ponen a mí a predicar en la conferencia. Y ahí empiezan los celos, las envidias, ¿por qué ponen a este pastor y no me ponen a mí? O en el liderazgo, ¿por qué la pastora la llamó a ella y no me llamó a mí? Porque estamos definiéndonos con un éxito que tiene que ver con el lado humano. Pero cuando miramos el lado de Dios y vemos la fidelidad de Dios y la transformación de vidas, ese es el éxito que necesitamos buscar. Entonces, mientras yo sienta que Dios me está usando para transformar vidas, a quien pongan o no pongan a liderar o a predicar o si me llaman a mí, en realidad pasa a un plano secundario. Yo no digo que está mal. Si me llaman, qué bueno, voy contenta, agradecida, pero si no llaman, sigo estando contenta y agradecida porque veo la fidelidad de Dios y porque vivo para que Dios me use para transformar vidas, las motivaciones que mueven nuestra alma, ¿sí? Cuando estamos enfocados en el éxito humano, social, es lograr influencia, prestigio, expansión organizacional, como Larry. Y no es que el crecimiento organizacional está mal, pero se enfocó tanto en el crecimiento de la iglesia que al final del día se desconectó de Dios. Cuando lo hacemos por un crecimiento que da fruto para Dios, entendemos que lo primordial es servir a Dios y tener una mentalidad de extender el reino, que no necesariamente extender el reino puede significar hacer crecer una iglesia numéricamente. Extender el reino puede significar plantar iglesias, puede significar llegar a nuestras comunidades y llevar el evangelio fuera de nuestra iglesia. Cuando miramos la medición del crecimiento, lo único que observamos son los números, las estadísticas y el crecimiento visible. Es la prioridad. El problema está en las motivaciones, en las prioridades. Todos sacamos estadísticas, todos miramos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Llega gente o no? Pero el problema es cuando eso se transformó en una prioridad en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero cuando estamos enfocados en Dios, nuestro fruto espiritual, el discipulado, como hablaba ahí Angélica, prestamos atención a otras cosas. Bueno, lo importa no es que llegue tanta gente, lo que importa es que la gente crezca. Necesitamos discipulado porque esta gente está, pero no está creciendo. Ese es tener un enfoque en el reino. Eso es dar un fruto para Dios. Y no llenar la iglesia de personas nada más, ¿sí? Y que la gente madure en Cristo. Qué importante, qué prioridades diferentes. Podemos estar en una iglesia de miles de miembros y sin embargo la gente no crece espiritualmente. Podemos estar en una iglesia diciendo, hay que discipular a la gente. La gente tiene que crecer, tiene que cambiar en Cristo. Los énfasis que tenemos en cuanto al ministerio, programas, eventos, las estrategias, y otra vez, todos tenemos eventos, los programas existen, pero el asunto es qué lugar van a tener en nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones atrás de los programas, de los eventos, de las cosas que hago. La motivación es que la gente llegue a Cristo, la motivación es que me vean y digan, wow, qué cosas, qué eventos, qué cosas grandes que hace esta iglesia, estos pastores, ¿sí? Después la relación con Dios. A menudo, cuando nos basamos tanto en los logros personales, perdemos la dependencia de Dios. Y vemos ministros que tienen su vida devocional y su relación con Dios totalmente vacía. Están en un estancamiento espiritual porque dejaron de dedicarle tiempo a Dios. Hay un libro que se llama Un toque de tu poder, no sé si no es de Stanley también, que dice, tanto me ocupé de la obra del Señor que me olvidé del Señor de la obra. Y a veces tenemos tanto riesgo, hermano, hermana, de estar tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra, ¿sí? No podemos cambiar la intimidad con Dios y la dependencia en Dios. Tiene que ser una prioridad, nuestro tiempo devocional, nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Yo sé que ustedes tomaron formación espiritual y entiendo que habrán hablado de las disciplinas espirituales y qué poco las practicamos. Qué poco las personas tomamos tiempo para retirarnos, para meditar en la palabra, para escudriñar las escrituras.
Pero sin embargo, a veces, ¿cuánto tiempo dedicamos a la obra? Tanto tiempo que a veces no le dedicamos tiempo ni a los hijos ni a la familia. ¿Cuántos hijos de ministros, de pastores, de líderes dañados porque dicen mis papás se la pasaban en la iglesia? ¿Era de Dios o eran las metas personales las que nos llevaron hasta esos lugares? Y no hemos dedicado tiempo a Dios, ni tiempo a los hijos, ni a la familia. Entonces, nosotros necesitamos mantener esa intimidad con Dios, ¿sí? Billy Graham dice, el éxito no se mide por lo que logras, sino por las diferencias que haces en la vida de los demás. Y si hay algo que nos puede llevar a cómo evaluarnos, es decir, bueno, ¿qué tanta diferencia estoy haciendo en la vida de los demás? ¿Qué tanto las vidas de las personas están siendo tocadas por Cristo dentro y fuera de mi iglesia? ¿Qué tanto mi comunidad sabe que hay una iglesia, que estamos ahí, que hay una iglesia que, como dice Stanley, ¿no? Está abierta para recibir a toda la gente. ¿Qué dice la comunidad de tu iglesia, de mi iglesia? ¿Qué dicen, no? Porque ahí en el impacto de los demás es donde podemos medir nuestro éxito. Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, dice, el éxito en la vida cristiana no se mide por cuánto has acumulado, sino por cuántas vidas has impactado para la eternidad. Y si hay alguien que admiro como siervo de Dios, es Rick Warren, fue pastor en California, se acaba de retirar por más de 40 años, escribió el libro más vendido en la historia después de la Biblia y ese hombre no cambió para nada. Fue sencillo, fue humilde, siguió pastoreando su iglesia, siguió viviendo en la misma casa. Él usó gran parte de las ganancias de su libro, el 90% creo que los donaba a entidades de ayuda. Un ejemplo de no preocuparse por lo acumulado y lo material, sino en impactar vidas para el reino de Dios, ¿sí? Y ya casi para ir terminando, escribí yo algunas actitudes que podemos trabajar en nosotros para ser un líder que da fruto en el ministerio. Y quizás puedo, ¿no? Me acuerdo una de las estudiantes, creo que se llama Pia, ella dijo, yo creo que lo que nos puede llevar a ayudar a medir el éxito es nuestro autoconocimiento. Qué bueno, es cierto. Tenemos que autoconocernos. Tenemos que evaluar nuestras propias actitudes. Tú y yo lo podemos hacer, lo debemos hacer. Es decir, ¿cómo está mi dependencia en Dios? Realmente, ¿cómo estoy dependiendo en Dios, no? En Juan 15 Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un líder fructífero no confía en sus propias fuerzas, sino que busca constantemente la dirección y el poder de Dios a través de la oración y la comunión con Él. ¿Qué tanto estoy dependiendo de Dios? Realmente, ¿qué tanto tiempo estoy pasando en la presencia de Dios? ¿Qué tan humilde y servicial soy como líder, como pastor, como ministro, como parte del miembro del cuerpo de Cristo? En Mateo Jesús dijo, el mayor de vosotros será vuestro servidor, se lo dice a los fariseos. Y ustedes se importan de ser maestros, de ser esto, y no les dice que está mal, le dice, el mayor de vosotros será vuestro servidor. Tenemos el verdadero liderazgo cristiano, no se trata de títulos ni de poder, sino de servir a los demás con amor y humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué tan humilde soy en mi servicio? ¿Qué tanto me relaciono con la gente? ¿Qué tanto la gente me conoce? ¿Qué tanto conozco a la gente de mi iglesia? ¿Qué tanto sirvo a la gente? ¿Qué pasa cuando hay que hacer café, limpiar los baños, salir corriendo? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien igual haciéndolo o me siento mal? Siento, no, yo me estoy preparando, yo soy maestro, yo soy pastor, soy pastora. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Qué tanto está la humildad y el servicio trabajando como una actitud en mi corazón? ¿Sí? Tercero, un carácter íntegro y ser ejemplo de vida, ¿no? Primera de Corintios, Pablo dijo, sed imitadores a mí, así como yo lo soy de Cristo. El líder cristiano debe ser un modelo de vida piadosa, mostrando con su ejemplo lo que predica, ¿no? Y son las indicaciones que Pablo le da a Timoteo de cómo debe ser un ministro. La integridad y el testimonio personal son claves para dar fruto
duradero. Nosotros necesitamos integridad y testimonio personal. Que tanto las personas miran en mí un carácter íntegro, que tanto me consideran un ejemplo de vida, que tanto se acercan a mí a pedirme un consejo porque realmente, o una oración, porque realmente ven una vida espiritual, una vida entregada al Señor, más allá del título que yo tenga dentro de la iglesia. El cuarto, creo que es el último, el anteúltimo, un enfoque en el discipulado y la multiplicación, porque no nos interesan los números, es verdad, pero Jesús nos mandó a ser discípulos. Mateo 28 dice, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Sin duda, necesitamos extender el reino. Sin duda, hay que hacer discípulos, hay que ganar almas para Cristo. Esta sociedad está mal, recontra, re perdida. Si nosotros no hacemos discípulos y no extendemos el reino, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no salvamos a todas estas generaciones, yo estoy leyendo un libro donde dice que la mayor cantidad de violencia infantil no está en Sudáfrica, está en Latinoamérica y en el Caribe. Es impresionante la cantidad de abuso físico y maltrato que hay en los niños en nuestro continente de Latinoamérica. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? Esos niños necesitan el amor de Jesús. Esos padres, muchos de ellos son así porque crecieron así dentro de un mundo lleno de maldad. Yo sé que tú y yo lo sabemos. Necesitamos el discipulado, necesitamos abrir muchas iglesias. Me de estar preocupados de cuánta gente tenemos, estar preocupados de cuántos pastores y pastoras Dios está llamando y los tenemos que enviar, porque Dios quiere una iglesia en cada rincón de este mundo para que todo el mundo sea alcanzado. Y por último, le puse la sensibilidad al Espíritu Santo. Dice Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Sí? Un líder fructífero no se guía por las estrategias humanas, sino por la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Dios obre a través de Él. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu diga que hagamos, vamos a tratar de hacerlo. Quizás en nuestra lógica humana no es lo que nosotros quisiéramos, quizás no lo entendemos, pero si es lo que el Espíritu quiere, Él nos va a guiar a toda verdad. Esas son características, actitudes de un líder que vive la misión y que busca el éxito del reino de Dios y no el éxito de esta vida humana, personal, social que nos ha marcado a todos, ¿sí? Todos venimos de una sociedad, todos venimos criados con paradigmas humanos de los cuales necesitamos, ¿no? Como decía un hermano, Dios está trabajando adentro mío porque hay cosas que cambiar. Claro, todos tenemos cosas que cambiar. Tú y yo fuimos criados dentro de una sociedad, de una cultura que nos puso paradigmas muy equivocados a los de Dios, pensamientos que no son los de Dios, formas de ver la iglesia, de ver el éxito, de ver el ministerio, de la forma errada, pero nosotros ahora en Cristo tenemos que llevar nuestra mente cautiva al Señor y dejar que Él forme en nosotros esta nueva mente, que esta mente y este corazón reflejen estas actitudes. Que cuando alguien llegue a nuestras iglesias, a tu ministerio, y que venga una reunión de hombres, qué lindo que diga, wow, este hermano que estaba ahí enseñando, qué lindo, qué humilde, qué servicial, qué linda actitud de corazón, qué lindo lo que enseñó, cómo se sentía la presencia de Dios. Nosotros queremos ver ministerios que sean fructíferos para el Señor y que Dios se glorifique en él, pero tenemos que tomar nuestro lado y nuestra actitud de autoescudriñarnos, de autoevaluarnos continuamente en el Señor. Por eso son importantes las disciplinas espirituales, porque nos llevan a autoevaluarnos y buscar la guianza del Espíritu Santo. Que cuando haya lucecitas amarillas, yo estoy seguro en el ejemplo de este pastor Larry, como en el ejemplo de muchos que cayeron en tentaciones, en pecados, hubo luces amarillas que el Espíritu empezó a prender. No te estás equivocando, no estás orando, te estás alejando, estás descuidando a tu cónyuge. Hay luces, el Señor siempre prende luces amarillas. El problema es que a veces no paramos nosotros a tiempo. Así que sigamos las indicaciones del Espíritu Santo, ¿sí?
Termino con esto. El liderazgo fructífero en el ministerio no se mide solo con términos de éxitos visibles, sino en la fidelidad de Dios, en el amor hacia las personas, compromiso con la verdad del reino, con la verdad de la palabra. Un líder con estas actitudes no solo crecerá en influencia, sino que impactará las vidas de otros para la gloria de Dios. Amén. Y quiero darte un lugarcito, me gustaría, yo traje unas cuantas preguntas, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero me gustaría que alguien opine sobre este tema, alguien piense sobre esto. Yo ahí tengo algunas preguntas, si quieres dar tu opinión o quieres contestar alguna de estas preguntas. ¿Cómo podemos medir el éxito en el ministerio sin caer en una mentalidad secular y de reconocimiento, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentamos como líder? ¿Cuáles son tus desafíos como líder al enfrentar la fidelidad en la misión de Dios, ¿no? Con los frutos visibles, ¿cómo te sientes desafiado? ¿De qué manera la dependencia del Espíritu Santo transforma el liderazgo y evita que se base solo en estrategias humanas? ¿Cuáles son tus experiencias también como líder, sí? ¿Quieres dar alguna opinión? ¿Alguien que quiera compartir? ¿No? Abigail, ¿algo que quieras compartir? Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlo. Ahí estamos. Veo mi pantalla. A ver, ¿quién tiene su mano levantada? Ahí ahora los veo. A ver, ya Yo, que ahí, hermano César. sí, es indispensable, Ujú, es primordial que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ujú, No solamente Él nos va a aprender alarmas cuando sea necesario, sino que nos va a dar las estrategias ujú, para poder llevar o enseñar o discipular a aquellos que lo necesitan. Eh, Sobre lo otro, profe, que hoy ujú, en día vivimos la mayoría un evangelio cómodo y mm, cuando nos piden una mano de dar en la iglesia una ayuda para limpiar, pintar o algo, la mayoría no asiste porque mm, o no están comprometidos o sienten que no es un trabajo para ellos. ujú, Y la verdad que a mí particularmente me encanta hacer mm, trabajo en la iglesia, mm, porque creo que es muy importante que nosotros sirvamos no solamente a un templo físico que representa un lugar donde nos reunimos una vez a la semana, dos o tres, sino es que es un trabajo para el Señor, es un servicio que nosotros le hacemos al Señor. Y es muy importante que en nuestros corazones determinemos eso, que tengamos muy claro que el ujú, trabajo es para el Señor, el trabajo no es para un particular, no es mm, ni para los pastores o las autoridades que están por encima de nosotros, sino es para el Señor. amén. Y otra cosa, profe, que me llamó la atención en su Mm, presentación, me vino a la mente que sobre ese evangelio de prosperidad que se está predicando mucho ahora, ujú, y bueno, ellos están utilizando, fue lo que me vino a mi mente, están utilizando el término éxito secular, ujú, no están utilizando ese término éxito o de prosperidad bíblico, porque ellos se están enfocando en medir el éxito o la prosperidad en el dinero ujú, o en lo mejor, en la mejor vida que puedan tener. ujú, Sin embargo, bíblicamente ya vimos que esa prosperidad o ese éxito lo medimos es mientras tengamos más conocimiento del Señor, ujú, mientras sirvamos, seamos más humildes y estemos cada día más en obediencia a su palabra y llevar esa palabra, esa verdad que es Jesús a ujú, aquellos que aún no la han escuchado. ujú, ujú. Thank you, hermano, excelente ejemplo, sí, el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Está basado totalmente en el éxito humano, ¿no? Dios promete ser fiel y yo creo que Dios nos guarda y nos cubre de nuestras necesidades. Pero ahí, a llenarnos de riquezas, yo no veo a un Pablo que se llenó de riquezas, al contrario, se despojó de riquezas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Después la gente se desilusiona, no le damos un evangelio verdadero, ¿no? Y piensa que porque está en una crisis de trabajo, de algo, entonces no está haciendo las cosas bien, ¿no? Dios tiene favoritos, ¿no? Y cosas así. Thank you. Aquí yo creo que ha menguado todo lo de que es un poco lo del
evangelio de la prosperidad, porque la gente se ha desilusionado un poco en iglesias que estaban muy metidas en ese tipo de doctrina. Pero bueno, que Dios los ayude, ¿no? Nosotros tenemos que predicar el evangelio verdadero de Jesús, ¿no? Jesús dijo, en este mundo pasaréis aflicción, ¿verdad que sí? Pero confiad en mí porque yo vencí al mundo, vencí la aflicción. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero creo que ahí entra al lado del éxito humano, ¿no? Queremos agradar a la gente. Sí, 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 profe. Es así, es así. Bueno, mi Mm, profe, bendiciones. Muchísimas gracias. Muy, gra- muy alentadora esta primera clase, esta primera presentación y espero que continuemos no solamente creciendo en conocimiento, sino crecer, aplicar esas disciplinas que usted habló de que ya vimos en formación espiritual, que yo creo, considero que estamos todos comprometidos en disciplinar a partir de ahora nuestra vida para tener más comunión con el Señor. Amén. Gracias, hermano César. Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más antes de terminar que le gustaría dar algún comentario? A ver, mujeres valientes y esforzadas. Bueno, no sé si tomar la palabra para algo chiquito, pero Dale. Ujú. algo que, no sé, que se me venía mucho a la mente mientras que hablabas en cuanto a la fidelidad y perseverar también, creo que, o sea, lo viví mucho en el grupo que te decía, en el grupo de estudiantes, porque ya, bueno, yo conocí al Señor allá, después pasé, después de unos añitos, a ser líder en ese grupo mientras que terminaba mi carrera y también... Muchas veces tendía a eso, tendíamos como a medir por los números Mm, y habían días en que solamente era yo solita en ese salón y como que uno tiende a desanimarse, pero el Señor era, sigue. Y si no venía nadie, el Señor me dejaba ahí orando. O sea, no era que no vino nadie, bueno, chao, me voy yo también a hacer mis mm, trabajos. No. O sea, el Señor era, te quedas orando por cada uno de esos muchachos, sigue mm. meditando tú en la palabra que traías para hoy y es muy bonito porque el Señor fue fiel. O sea, uno se desanima, pero cuando uno de verdad persevera y es fiel, el Señor, o sea, hace que su obra permanezca. Y hoy, después de 6 años de graduada, o sea, veo que lo que hicieron todos mis compañeros antes de permanecer fieles ahí, de lo que el Señor también me llamó a hacer a mí, pues ya cuando fue mi momento de liderar y lo que ha seguido haciendo a través de los que han venido liderando el grupo, o sea, ha definitivamente permanecido porque es del Señor y el Señor sigue hablando allá a los estudiantes, a todo. Y algo que muy bonito que me dijo alguien una vez en ese grupo también fue como, porque yo me desanimaba por esas cosas. Claro, y sí. Sí, sí, y algo muy lindo que me dijo una amiga. Esa vez fue, Angie, no solamente mires los números que vienen acá, o sea, si viene una, si viene cinco, si vienen 10, sé fiel o sea, con esas personas y tú no solamente estás impactando una persona, estás impactando también sus generaciones. Amén. Entonces, Mm, o sea, no mires lo que ves aquí, o sea, sí, lo que es visible para ti. También, o sea, mira más allá, ¿sí? Y lo que el Señor está haciendo y tú simplemente sé fiel en la obra. Entonces, bueno, quería compartirles eso. Muchas gracias, te entendemos perfectamente, qué lindo. ¿Alguien más? Abigail, creo que querías hablar. Sí, sí, no, aquí de verdad que impactada, porque creo que hoy nos estás abriendo el panorama en muchas áreas Mm, y, y hablaste de algo que me mostró mucho y es un corazón equilibrado. Y mm, creo que ahí está la clave del éxito mm, verdadero, mm, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo no vamos a tener ese equilibrio, sin esa comunión, sin mm, esa obediencia a la palabra, sin esa mm, rendición, mm, sin ese reconocimiento de que necesitamos más de Él cada día y necesitamos más de su presencia. Ay, mm. mientras tú hablabas, venía muchos textos bíblicos, pero uno de ellos es uno que dice, ah, espérate, lo busco, eh, que dice Jesús que si mis palabras permanecen en mí, ¿sí? Mm, Él decía, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Y es mm, algo que yo compartí en el foro. Creo mm, que el secreto está en permanecer en él, con humildad, con sencillez. No se trata de títulos. Para mí no fue fácil servirle a Dios siendo joven.
Ujú. No me gustaba ni siquiera que mencionaran que era pastora, porque yo decía, ¿cómo puedo ser pastora si no sé cómo hacerlo? Si no sé qué es, ¿sí? Pero un día yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, yo te tengo preparada para esto. Sé Mm, humilde, sé sencilla, no tomes nada personal porque me está sirviendo a mí y de mí viene la recompensa. mm, Fueron palabras muy alentadoras que Dios me dio desde Jesús, desde muy chiquita, empezando el ministerio, y lo mm, entendí, y por eso creo que es la base, es el secreto, ese corazón equilibrado. mm, Siempre nos va a llevar a lo que es la voluntad de Dios y Él nos va a bendecir porque Él es fiel. Si mm, le servimos, Él va a ser fiel con nosotros y Él va a suplir todas esas necesidades, sin necesidad de reconocimiento, sin mm, necesidad de mm, títulos, sin necesidad de que la gente diga, wow, es que sí, mm, o que uno por estar en un altar mm, necesita un título. Eso no nos hace grandes. Lo que nos hace grandes es reconocerlo siempre a Él, es mm, mm. permanecer en Él sumergidos con humildad y sencillez en su palabra y en esa comunión con el Espíritu Santo para ver el resultado. Porque tú dices, en el libro de los Hechos vemos cómo Dios usaba a los apóstoles y la iglesia crecía y aumentaba, pero es que no era ellos, era Mm, Dios a través de ellos, era el Espíritu Santo operando y orando. mm. Entonces, eso es, muchas gracias, de verdad, recibí muchísimo. No, gracias a ti, Abigail, por compartir tan lindo. Thank you. Gracias. Bueno, pudiésemos hablar mucho más, ¿no? Creo que es un tema muy lindo. Es hermoso servir al Señor. Creo que a medida, y creo que a los que ya tenemos varios años en el ministerio, entendemos de que al final del día, cuando te vas a tu casa, lo que importa es Cristo. Si le dedicaste a 5.000 o a 5, no hay diferencia. Lo que importa es estar conectado con Cristo. Al final del día, si no tenés a Cristo, tu vida deja de ser buena y se convierte miserable como cuando estábamos fuera de la salvación, honestamente, ¿no? Y es lo que vemos que le pasa a muchas personas, grandes ministros o no, porque no son los únicos que caen los grandes ministros, son los que conocemos, ¿no? Otros también caen, otros se alejan de la fe, mucha gente abandona la fe, porque al final del día nuestras motivaciones estuvieron en lugares equivocados. Y cuando aprendemos a caminar en el lugar correcto, hay cosas que te dejan de importar. Si había 5.000, gloria a Dios. Y si había uno y se convirtió para el Señor, gloria a Dios también. Te vas contenta a tu casa, era lo que Dios quería. ¿No? Al final del día yo digo, a mí no me ponen estrellitas en el cielo por la cantidad de gente. A mí me ponen, Dios me abre las puertas por predicar la palabra, por ser sierva fiel, ¿no? ¿Qué le dice? Siervo fiel, entra al reino de tu Señor, ¿no? No tiene que ver con las cantidades, pero sí es cierto lo que decía Angélica, nos desilusionamos, hacemos grupos, no viene la gente. Yo tengo servicio semanal los jueves y los primeros años no llegaba casi nadie. Los domingos llegaba gente, pero ay, yo me frustraba y me enojaba porque no llega esta gente pecadora, malvada, que se quedan en la casa y yo vengo. Y un día Dios me dijo, pero ¿vos venís por la gente o venís por mí? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Te importa servirme a mí, hacer mi voluntad? ¿O te importa que tu iglesia se llene? Y yo tuve que pedir perdón y de ahí no me frustré más los jueves. Este, porque sí nos pasa, el corazón humano también es engañoso y también hacemos tantas cosas. A veces dejamos de hacer cosas por abrir grupos, por prepararnos, preparamos una enseñanza, estamos horas y después no te llega nadie y te sentís, ah, ¿por qué todo esto? Pero lo más importante que cada día a la noche cuando nos vayamos, digamos, Señor, hoy pasé el día contigo, en tu presencia estoy. ¿No? Amén. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Así ya terminamos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, Rebeca, ¿quieres agregar algo, algo que tengas que compartirle a los alumnos antes de despedirnos? No, sin nada más que agregar. Todo muy bueno, la verdad. Ok. Bueno, pobrecita Rebeca, ¿dónde está? Ella es bien tarde. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Ujú, Con respecto a la tarea de esta semana al foro que, bueno, es escrito, tú nos dejaste unas preguntas, o sea, sí, como para que respondamos desde nuestro punto de vista. ujú, En este foro podemos hablar en primera persona, como pienso, tal cosa, ujú. o sea, si tenemos ese permiso o... Sí, puedes, los foros los puedes contestar en primera persona. Siempre que cites un autor,
ya Ajá. sea de que estás leyendo o no, lo tienes que citar. Siempre que hables de un autor o de algo que está en un libro, tienes que citarlo. Pero tú puedes hablar en primera persona en el foro. Ah, No bueno, hay listo. problema. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Igual, Rebeca, le subiste una rúbrica, ¿no? A los que son nuevos de cómo hacer el foro, ¿no? Sí, 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 pero ahí sí la puedes, tienen. sí puedes hacerlo en primera persona, no hay ningún problema. Ujú. Bueno, ¿algo más? ¿No? Oramos para despedirnos. Sí, amén. Padre amado, Señor, gracias porque tenerte a ti, Cristo, en nuestros corazones es un privilegio. Ayúdanos, Dios, a enfocarnos para conseguir tu bendición, para vivir contigo, Señor. Que de nuestro corazón, de nuestro agradecimiento, de nuestro amor, brote, Señor, ese deseo de servirte y de extender el reino. Nosotros sabemos, Dios, que tú eres un Dios de prosperidad, eres un Dios de bendición, que tú pones tu mano. Yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, oro por los que quizás no se pudieron conectar en este día, para que tu mano esté sobre ellas. Tu palabra dice que tú cantas sobre tu pueblo, tú tienes tu mano, Señor, tú tienes tu bendición, tú tienes tu voz sobre nosotros, una voz de bien y no de mal, tú tienes pensamientos y sueños de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que, Señor, cualquiera sean las batallas que tengamos que atravesar y que estén delante nuestros, danos, Señor, la valentía, danos la presencia, el poder de tu Espíritu Santo para seguir avanzando hacia las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo bendigo, Señor, el llamado, los ministerios que tú tienes en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Declaro que tú los estás llenando de ti, de tu Espíritu Santo, del conocimiento de tu palabra para extender el reino, para extender sus ministerios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Gracias por la vida de Rebeca y de Carlos, que siempre están ahí, Señor, sirviendo, siempre están ahí enseñando. Gracias por ellos también, Señor. Y en todo lo que hagamos en esta clase, que siempre tú estés delante nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me las bendiga. Gusto haber estado este tiempo con ustedes. Nos estamos viendo, hermanos, hermanas lindos. Ahí estamos para lo que necesiten. Se conectan por WhatsApp, por donde quieran, no hay ningún problema. Recuerden, siempre estamos ahí para servir, ¿sí? Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Pasen linda noche. Dios los Igualmente. bendiga. Bye Amén, bye. igualmente. Bendiciones. Bye. Chao.